en el grupo haciendo mediciones en celda fotovoltaica orgánica. Entonces, el efecto fotovoltaico pues ya también está siendo bastante abordado. Y por supuesto, pues al final digo que la evaluación óptica eléctrica, pues su nombre lo dice en la optoelectrónica, puede tener estas respuestas directas, ¿verdad? O indirectas. Sin embargo, pues bueno, aquí les presento, estos son los, como ahora sí, los modelos. Quisiera yo resaltar un poco y haciendo también, dándole un crédito importante aquí a la maestra, tenía que presumirlo, maestra Viviana, que fue parte, como principal estudiante, la primera que impulsó este desarrollo. Ahorita no lo vemos como pentaceno, que fue lo que desarrolló la maestra en su desempeño como ingeniera biomédica, para obtener el grado. Entonces ella desarrolló un pentaceno y con su apoyo llegamos a estabilizar, pues sí, tanto el precursor pentaceno acá en la parte derecha se encuentra la pentaquinona y posteriormente precursor pentaceno, que ahora lo vemos sustituido por varias vías. Estos semiconductores, pues bueno, presentándolos, aquí yo creo que pues para luminiscencia deben de haber ya muchos con estas experiencias como el background, en donde todo lo que podemos observar aquí pueden ser mayores contenidos de benceno. Pues justamente este es la parte crucial, este es el núcleo en donde todo se despliega, ¿no? Podemos observar tres vertientes, tanto los grupos de acenos, que pues se encuentra el pentaceno, fenantrenos, y encontramos en la parte superior los parafenilenos, que fueron los que iniciaron este proyecto en el programa, antes Cátedras CONACYT, ahora Investigadores por México. Sin embargo, en la parte izquierda podemos observar en un recuadro rojo cómo a partir de estar manejando este núcleo de moléculas basadas en unidades repetitivas de benceno, empezamos a trabajar también desde los precursores. ¿Por qué? Porque empezamos también el proyecto cuando se inició mi doctorado, que fue de parafenilenos. Ahí teníamos una crisis, yo creo que mundial, cuando hablábamos de semiconductores para tipo de aplicaciones de despliegue visual, que era lo único que abarcábamos. Actualmente pues ya de tecnologías diversas. Nosotros teníamos pues como reprobado por el área de los investigadores en este giro, porque pues los polímeros, ¿no? Los polímeros podían ser despreciables por su baja eficiencia, y algunas pláticas lo sigue mencionando, ¿no? En este sentido, nosotros, y me estaciono mucho en esta diapositiva por esa razón, de que ahora nosotros trabajamos desde los polímeros, nos quedamos con los oligómeros, que son las moléculas pequeñas, y de ahí nos pasamos a precursores aún más pequeñas, de 1, 2, 3 bencenos, y que estos no tienen que ser anclados en una red, como por ejemplo molécula final. Nos podemos quedar como precursores. Más adelante les voy a hablar también de otro tipo de estructuras. Y en este sentido también quiero que puedo resaltar yo y hacerlos notar que la geometría estructural, la geometría molecular, llámese lineal, llámese como por ejemplo aquí el fenantreno, la familia de fenantrolinas tiene una forma de herradura. Ya el diseño estructural tiene todo que ver y sentido para poderlos llevar a las aplicaciones. Pues entonces abordaremos más bien en esta plática qué es lo que hemos estado haciendo ya manejo como capa activa semiconductora, estas moléculas que pues ya estamos ahora sí defendiendo ante la ciencia, su efectividad en la luminiscencia, tanto electroluminiscencia, fotoluminiscencia. Estas son las estructuras principales en las que hemos estado trabajando. Pues este colaborador que les digo que estaba trabajando principalmente el efecto fotovoltaico, está migrando desde un polímero conjugado, que es la estructura tipo sándwich en el inciso A, que ahí todo parte, ¿no? Todos trabajamos partiendo de esto, de un material entre contactos, y de ahí pues surgen las vertientes de que polímero conjugado y tachando porque sí, en realidad tiene afinidad con la humedad. Este sentido de que los polímeros, y en la diapositiva anterior vimos cómo toda la extensión pi conjugada, que es la responsable de la semiconducción, que en caso de los inorgánicos es la banda de valencia, la banda de conducción, y esa migración que para nosotros en la química orgánica somos portadores de carga electrón hueco, somos tipo P. En ese sentido, en la estructura inciso B,
podemos ver como la incorporación de un donador-aceptor, que nosotros también en la línea del tiempo, en el grupo de investigación que anteriormente trabajaba con el grupo de bioingeniería y nanotecnología en electrónica flexible, eso era como unos trabajos híbridos en donde la capa que estamos viendo del donador utilizábamos calcogenuros. Actualmente seguimos con las capas aceptoras, que son los polímeros y oligómeros, ¿verdad? Altamente con energías, pues en el tipo P, estos portadores de carga, y posteriormente ya con el apoyo de los programas de maestría y la incorporación de este colaborador para llevarlo a cabo al efecto fotovoltaico, todo lo que estamos trabajando, pues entramos a el desempeño en la estructura tipo C con heteronión de volumen, el bulk. Y estos también, por su composición, hemos notado, y más adelante les mostraré resultados, en los que este tipo de estructuras a base de estos semiconductores han logrado tener una destacada participación, una destacada incorporación, ahora sí que como ya prototipos, y prototipos desde sentido diseñados en clean rooms, con todos los cuidados, y también como prototipos desde forma piloto en el laboratorio, sin ningún control de atmósfera, ni limpieza y aislamiento total, como ya lo sabemos que es en un clean room. Entonces, hemos tenido esa destacada participación, quitando el donador, debido a que nosotros, en este sentido, también conocemos, la mayoría lo deben de saber, que desde la parte de una heterunión, pues esos movimientos de los electrones y esas estrechas de banda, que es lo que estamos buscando, irnos a hacer la alternativa al silicio, todo mundo queremos pertenecer a ese grupo, pues la parte de nosotros estamos en un rango de medición de la banda prohibida entre 1.5 y 5 electron volts, que justamente ya lo alcanzamos. Ya alcanzamos la estrecha línea entre la semiconducción en niveles más bajos y lo más cercano a la semiconducción, con el silicio, que es el 1.1 electron volts, como todos también conocen. Entonces, las estructuras D y E las dejé aquí porque en la quiero aprovechar lo que es la mezcla. No quiero que se enfoquen en la mezcla ternaria porque seguimos teniendo nuestra participación en materiales orgánicos, en la que solamente como una reticulación, haciendo partícipes solamente moléculas orgánicas, ya dejamos de lado, como les decía, el donador, debido también a que en el sentido de los materiales inorgánicos, cuando aceptan un dopaje para ir y venir en la función del trabajo, pues los orgánicos pueden recibir hasta 5% de dopajes, y lo que es el área de la investigación en la electrónica orgánica, todavía podemos extendernos entre 5% y 35% de dopaje, y actualmente los dopajes ya como lo dije anteriormente, quitando lo que es calcogenuros, que mayor parte de ellos son los que hacen la incorporación de los ajustes de estas brechas por los donantes electrones. Nosotros estamos teniendo ajustes solamente con esas reticulaciones que hacemos solo con materiales orgánicos. Estas son las tecnologías, me faltan allá algunas imágenes, sin embargo, más adelante les mostraré más en la que nosotros hemos estado destacando con la participación de ese pentaceno, que todo nació a partir de ahí, el poder desarrollar, y con el proyecto de Investigadores por México, que fue el hacer películas a base de moléculas orgánicas y estarlas midiendo ópticas y eléctricamente hablando, ya los llevamos a un estudio optoeléctrico con un dispositivo fotovoltaico completamente orgánico. Tenemos un antecedente con una participación de la maestra Jennifer Alejandra, en la que en el 2021 se graduó con excelentes resultados, pero todavía en el ámbito híbrido. Ahí teníamos la participación de calcogenuros todavía en nanopartículas y en película para hacer la recombinación, pues la recombinación NPN, ¿no? Unión PN. Y en ese sentido, pues ya el estudio del proyecto actual con el efecto fotovoltaico ya completamente orgánico, en la parte inferior derecha podemos ver una membrana circular, que esta tiene un diámetro de 3 centímetros, es completamente flexible, la podemos manipular como podamos estarla doblando, y ella no pierde sus propiedades, tanto ópticas como eléctricas.
En ese sentido, ya tenemos el alcance también como sensor de gases, que es lo que fue diseñado el pentaceno. Sin embargo, el pentaceno ha sido ya ampliamente utilizado, de ahí le derivan toda la lista siguiente, como un sensor químico de metales en solución. Bueno, pues ahí ya tenemos la participación también de las fenantrolinas, el mentado fenantreno que les comenté al principio. Es muy importante este tipo de arreglos debido a que dependiendo de la estructura de los materiales, pues estos pueden adoptar las diferentes pues aplicaciones. En ese caso, la herradura, como un fenantreno, tiende a tener en esa cavidad de estructural, pues tener esa coordinación con metales pesados, y actualmente tenemos un quimisensor ya sensible y selectivo a cobre. De ahí, pues el sensor óptico de glucosa es derivado de ese pentaceno también mencionado y está en una patente. Se encuentra ya sometido y está, pues yo creo que en breve que se le dé el número de patente, ¿no? Su registro. Tenemos también un sensor óptico de urea en solución, un sensor, bueno, un monitoreo no enzimático de urea, pero ya en estructura tipo prototipo, y derivado de esa solución, por supuesto. Sin embargo, lo tengo en dos partes debido a que se hicieron esos trabajos por separado y posteriormente, ya teniendo estos resultados, los bajamos a ya el prototipo, y el sensor óptico de urea en solución participó como primer lugar en el área de ingenierías en el encuentro de jóvenes investigadores. Tenemos un biosensado de colesterol, entonces ya no nada más tenemos la urea, también tenemos el colesterol, la glucosa. Entonces ya entramos en la detección de biomarcadores. La detección de biomarcadores a través de lo que es semiconductores en la electrónica orgánica, estamos aterrizando ya lo que son fluidos corporales con cortisol, que el biomarcador actualmente es el cortisol, lo que es la activación de neurotransmisores, y estamos teniendo excelentes resultados, como la membrana es altamente porosa, entonces también puede manejarse desde su función como sustrato, desde sustrato como un semiconductor orgánico altamente funcional y estable, reproducible, sensible, selectivo y con una linealidad en una respuesta directa o indirecta de acuerdo a los diseños que le hagamos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el biomarcador es para estar detectando un padecimiento, pues el estrés, ¿no? En ese sentido, también tenemos los fármacos fotosensibles, que son semiconductores reticulados también, y desde ese punto, los fármacos fotosensibles, yo les comentaba que, como aquí dejé en el recuadro rojo, recordando los precursores que, evitando llegar a una síntesis y purificación, etcétera, estamos teniendo los materiales desde su escala, que es esa materia prima, y desde ahí con los grupos funcionales, como en este recuadro rojo, vemos que para hacer la sensibilidad hacia la glucosa con el sensado directamente con los grupos funcionales de los OHs, ya hace la atracción con el analito glucosa. Sin embargo, ya lo migramos a estos fármacos fotosensibles, y fue un proyecto, una iniciativa en la cual los fármacos caducos y de toda la línea de los fotosensibles tienen estas cualidades, como los bencenos, todos tienen benceno, por eso son fotosensibles, y ellos presentan grupos funcionales con afinidades pues al organismo, por eso la ingesta, y de acuerdo a que tienen esta caducidad, la caducidad de ellos a mí me beneficia porque tenemos materia prima sustentable, y entonces la iniciativa se giró a apoyo al medio ambiente, entonces son semiconductores ahora reciclados, y como lo exige la FDA y la COFEPRIS para tener esta alta pureza por la ingesta, nosotros en lo único que estamos pues arriesgando, y que no es arriesgo para lo que es la tecnología avanzada, es que los fármacos, al decir que pasan de vigentes a expirados, ellos tienden a tener cambios en la estereoquímica. Entonces, cierta cantidad de porcentaje de los materiales, como hasta un 50%, presenta quiralidad, y por eso ya no los podemos ingerir. Pero para la electrónica orgánica y estabilizados en una matriz polimérica, podemos llegar a la reticulación, a la porosidad, y hacerlos perfectamente con estos grupos funcionales de todos los fármacos para cada padecimiento, dirigirlo como si fuera un biosensor al interior del cuerpo cuando son activos, pero al exterior ellos trabajan como para censar ese padecimiento al cual fueron, al cual nacieron su función. Para este caso, el biomarcador que estamos detectando como colesterol, como el cortisol para el estrés, entonces nosotros el fármaco fotosensible caduco de la sertralina,
que es altamente diagnosticado para ese estrés, lo estabilizamos en una matriz de hidrogel, que es como por ejemplo el soporte del analito, y posteriormente dejamos al pentaceno como en esta membrana, en un tipo de membrana parecida, transparente y blanca, no tiene esos colores, y entonces podemos tener nosotros el semiconductor en el pentaceno como membrana, podemos tener el soporte del analito con el hidrogel siendo cargado con el fármaco caduco que era diseñado para la sertralina, y entonces los grupos funcionales que se sensibilizan para detectar ese estrés, va a detectar el cortisol en saliva, en sudor, en orina, etcétera, ¿no? Pues por supuesto que en el suero, pero de la sangre no queremos hacer algo que sea evitando totalmente esa acción de estar teniendo el pinchazo, ¿no? Para obtener la sangre y que ya no tengamos nada que sea de ese estilo, que sea nada más no invasivo para fluidos que no necesiten pues ningún daño, ¿no? A la piel. Y pues las películas de tecnología de películas delgadas que justamente con el apoyo del pentaceno que nació, el primer pentaceno, pues fue con lo que de ahí nació las películas delgadas para dirigirla a todo lo que se mencionó anteriormente de aplicaciones y pues bueno, como que el background, ¿no? De todo. Ese es el biosensor. Tenemos la estructura tipo sándwich que inició para sensibilizarnos, ¿no? Y estar detectando a diferentes concentraciones de tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia, y aquí hacíamos una unión PN en el caso del sulfuro de cadmio y en el caso de el pentaceno lo tenemos a la derecha con fenilácido borónico. En este caso, pues nosotros utilizando el PBA como matriz polimérica, también conocido como un material polimérico que tiene buena afinidad y que presenta bioactividad y biocompatibilidad en el tema de la salud. Sin embargo, también nos hacemos uso de lo que es el polietilenglicol, y que el polietilenglicol como una matriz polimérica también funge como un buen polímero aceptado también al interior del organismo en cierta concentración, pero sin embargo podemos lograr reticulaciones y bueno, en este caso sería una unión PN híbrida y la función, pues esta fue el mecanismo de acción de atracción. Aquí en el recuadro rojo podemos observar que como la semiconducción presenta esa afinidad por el cisdiol, una orientación cis de los OHs que tiene la glucosa, entonces se aprovecha para poder tener esa atracción por dipolos, puentes dipolos. En este recuadro vemos un ancla porque se hizo en solución también, y en solución podemos tener pues esa recombinación y eliminación de agua que nosotros podemos observar, pero que a la hora de nosotros estabilizarlo en un polímero, pues carece de esta obtención del ácido glucónico, que es el que se genera por la acción, como se puede obtener cuando tenemos un dispositivo enzimático, ¿no? Que es lo que se busca, la acción de la enzima con la generación del producto y finalmente un resultado, ¿no? Químico-eléctrico para poder tener los valores, pues en cuanto a los niveles permitidos o fuera de rango y así, pues estar vigilando y monitoreando la diabetes en este caso. Para el sentido de la membrana, nosotros los estabilizamos y estos quedan fuertemente unidos por atracciones de puente hidrógeno y se quedan por unión dipolo por la acción de campo magnético al momento de que siente el analito, pues en la superficie, puede tener cambios ópticos y eléctricos, pero en su enjuague tiene la acción también de ser una prueba que se puede estar reusando y entonces no somos desechables. Aquí tenemos un sensor que fue dirigido por actualmente es una tesis, partió de este proyecto que en la parte izquierda es el estudio de la maestra Viviana Rodríguez García, que en el estudio de ingeniería biomédica, como les comenté, pues hicimos esta publicación en un JCR, en donde se hizo pues todos los cambios posibles y pertinentes para obtener en una sola etapa lo que es el seno, ¿no? Porque normalmente se tienen, como les decía, algunos procedimientos extensos para obtener una molécula. Finalmente el bulk lo llevamos
lo llevamos a procesos de purificación en varias etapas también, y con todo eso se van arriesgando los porcientos de rendimiento tan necesarios y tan buscados en la investigación. Para este sentido, se hizo todo este mecanismo de acción, purificación en un solo paso, obtuvimos altos rendimientos y también obtuvimos aquí buena característica óptica. Sin embargo, cabe resaltar que pues en ese sentido nos faltó un poquito, bueno, puedo mencionar también que se hizo una disolución para hacer esta determinación de la característica óptica por absorbancia. Sin embargo, lo llevamos al diclorobenceno, perdón, que es pues el solvente no ampliamente recomendado para la disolución total del pentaceno, pues que esta tiene amplia anisotropía. Y finalmente, con la participación de la maestra, logramos observar que el cloroformo solamente dispersa este material y presenta mejores despliegues en la óptica como puntos cuánticos. Sin embargo, podemos observar en la tabla que en cuanto a las características de los solventes para mejores rangos de absorción, y que es todo mi rango abarca soluciones, sistemas de solventes, para poder obtener esos mejores rendimientos, eficiencias y por supuesto pues hacerle completamente honores a lo que puede generar una característica óptica eléctrica. Entonces debemos de hacer uso de aquí de solventes más característicos y destacados en el grado de absorción, que en este caso pues está pendiente un proyecto que ahí la invitación ya a propósito para dejarla comprometida a la maestra, si queremos hacer un proyecto con etanol como dispersante y obtener pues una absorción pues más alta, ¿no? Como la tabla lo indica, y pues altamente la literatura. De aquí pues ya lo dejé sondeado. Tenemos aquí películas dirigidas en esos proyectos, que fue el de proyectos de investigación, Investigadores por México, en donde observamos que la luminiscencia, que estos materiales, en este caso un terfenileno, con la afinidad óptica que puede alcanzar con un grupo ciano, que tiene la afinidad electrónica perfectamente, logramos todo este despliegue de absorción. En ese sentido, se estudió el terfenileno para poder tener, pues, con cadenas alquílicas en las periferias, para tener nada de grupo ciano. En este caso fueron 3 terfenilenos. Tuvimos un grupo ciano nada más, haciéndolo de su geometría molecular, llevarlo de ser simétrico a ser asimétrico con un grupo ciano, pero también estudiamos el que tiene 2 grupos cianos. Entonces, con doble característica, fueron dos simétricos, en donde el grupo ciano pues nos despegó una característica muy parecida en absorción de luz como el que no tiene grupos ciano, y eso por la anisotropía presentada, debido a que ahorita, pues si esto fue un estudio inicial, buscábamos tener amplia capacidad de absorción, pero ahora no nos interesa tanto el que sea lo mayor destacado en la absorción, sino también en el tener cristalinidad. Entonces, de ahí nosotros obtuvimos en esta publicación una característica como cristal líquido. Entonces, ya se han sumado varias cosas en esta plática, lo que es en los semiconductores, la luminiscencia, la electroluminiscencia, la característica de poder llegar a tener películas pues exageradamente con buenas propiedades, partiendo de parámetros, ¿no?, de crecimiento de películas, y sobre todo ahora la cristalinidad presente para que las películas delgadas formen dominios en donde sus arreglos puedan llegar a dirigirse a lo largo de un vector director, y a su vez, pues eso nos habla directamente de una luz polarizada, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando en la tecnología ahora ya de todas las tecnologías. Antes me enfocaba en el sensado, biosensado, y ahora en el efecto fotovoltaico. Pues todas las características posibles en un solo material, pues eso es lo que estamos indagando. El quimisensor que les comenté, que en este caso es una fenantrolina diferente al que es ahora no sé por qué no me lo traje pegado aquí, la forma estructural, que es de la familia de las fenantrolinas. Para el efecto fotovoltaico, pues es un cambio en lo que es la herradura que al principio les mostré. Este es otro cambio característico. Entonces, en los pequeños cambios que se pueda nosotros trabajar desde la química, desde ahí nosotros defendemos la semiconducción orgánica.
en todos los aspectos de sus aplicaciones. En este caso es un proyecto que se graduó el estudiante, ahorita está haciendo un doctorado en El Paso, está en UTEP. Entonces, ahí nosotros tenemos una colaboración como asesoría directa en su proyecto de titulación, porque aquí hicimos una destacada sensibilidad y selectividad ante el cobre. Entonces, pues les decía, es una intención de abordar, sí, temas de la salud, pero definitivamente no despegarnos, como lo indica CONACYT, que ahorita estamos muy dedicados a perseverar lo que es el ambiente y todo en ese sentido, con mejores prácticas, con temas de química verde, pues bueno, el mencionarlo en este momento es porque sí podemos censar metales pesados en afluentes líquidos, ¿verdad? Para lo que es los municipios y bueno, toda la región, inclusive nacional. Sin embargo, no lo es todo. También podemos mencionar que esta fenantrolina, lo que era la herradura obtenida, a pesar de que se ve ampliamente aparatosa y mucho benceno, la estamos obteniendo por química verde, en donde ya los precursores pueden ser agua, donde las agitaciones pueden ser ultrasónicas, y nosotros hacemos uso de precursores en una cantidad trazas, niveles trazas de trabajo para obtener amplios rendimientos. Entonces, desde la química y procesado, su síntesis y caracterización, aplicación en dispositivo, y en este caso, ya estar haciendo la aplicación, todo no se sale de la situación de base agua. Base agua y, bueno, claro que la combinación de solventes para las diferentes soluciones, pero podemos observar que aquí tiene un destacado por ciento de absorbancia. Los máximos de absorción presentan aquí características que no se mueven y presentan, sí, unas ligeras batocromías, pero tenemos también destacadas hipercromías que podemos estar haciendo uso de la etiqueta como un excelente marcador, ¿verdad? Por la coordinación que tiene con el metal pesado cobre, pero también tenemos ya detectado los cambios característicos para poder censar cadmio, para poder censar plomo, y pues bueno, en el grupo de investigación vecino, en el que me encuentro en el laboratorio de electrónica flexible, pues trabajamos ese tipo de metales y calcogenuros que pues estamos a la mano de poder. Aquí tenemos toda la combinación que es cadmio, cobre, y todos ellos se pudieron censar en el laboratorio porque también se trabajan como semiconductores inorgánicos. Bueno, entonces aquí tenemos la destacada característica de la pentaquinona en PBA y otros componentes, por supuesto, en el cual nosotros obtenemos pues diferencias en resistividades cuando estamos haciendo pues aquel censado y poniéndolo en contacto con analito glucosa. Aquí nos pide que la molécula, bueno, la membrana M2, que fue algo parecido a la membranita amarilla mostrada anteriormente. Bueno, esa membrana en la imagen es la celda del maestro José Antonio Ruiz Ruiz, y esta es una fenantrolina amarilla, pero en este caso también la membrana es amarilla porque pues gracias a la pentaquinona con su color característico, cuando tiene alta pureza, pues tiene este mismo color. Entonces sería que ahí tenemos que tener mucho cuidado, no estarnos confundiendo, porque pues bueno, se arriesgan las funciones y los tipos de material, por supuesto, porque pues son idénticos. Ese tipo de membrana fue la que se puso en contacto tanto en solución como en película o membrana. Hicimos cambios para la luminiscencia debido a que estos materiales han sido, les decía, altamente criticados y se pues anula sus características de función cuando no presentan unas buenas señales. Sin embargo, tenemos condiciones de luz ambiente, que es la luz natural y la luz artificial. Tenemos un ambiente completamente oscuro y luego lo podemos irradiar con un haz para tener la fuente de una luz constante. Sin estas características, y como pueden observar, es la misma membrana, pueden ver que sin glucosa y que es las características completamente de la membrana. Cuando llegamos a tener aquella irradiación con un haz a 405 nanómetros, pero que está completamente oscura en un ambiente que no se filtra ningún rayo de luz, la membrana puede llegar a tener con estos componentes una medición inicial completamente pues en reposo. Tenemos ahí que no tenemos la excitación, entonces tenemos ese mecanismo totalmente en reposo. Entonces tenemos 1.5
en cuanto a la resistividad, y entonces pues vemos perfectamente que cuando tenemos el laboratorio encendido tenemos 34.75. No podemos negar que estos materiales han sido ampliamente pues mal, no hemos sacado su mejor versión. Los proyectos antes de este material aquí medido para la glucosa, los materiales antes aquí medidos también para la celda fotovoltaica, para sensado, quimisensado, etcétera, hemos tenido un ajuste debido a que pues tuvimos esta idea, a lo mejor tardía, van a decir ustedes como equipo de trabajo que hablan de luminiscencia, que todo lo hacen en medición completamente oscuro, y posiblemente no. Y normalmente otros grupos de investigación a los que me he asociado, como el Politécnico Nacional, también me he asociado a la UNAM directamente, ya con proyectos dirigidos. Pues resulta que todos ellos en sus grupos de trabajo estaban así, y pues tenían grupos de trabajo de luminiscencia, por supuesto, como ahorita el CIMESTAT, como lo son ustedes, y en otros grupos de trabajo, como son en la Universidad de Texas en Dallas, etcétera, en donde estos materiales orgánicos pues se han despreciado. Incluso el doctor Manuel Quevedo, un colaborador ya de 10 años que estamos trabajando, nos hizo favor de tener a la maestra Viviana de estancia en su institución. Actualmente dejó de lado el interés por llegar al pentaceno y sus precursores, debido a que pues no presentan estas buenas pues datos, ¿no? Y desde este entonces, esta tabla, que ya tiene un año con estos datos, hemos ajustado todos los temas, y ahorita estamos alcanzando electron volts, que más adelante se los voy a mostrar, en 1.5, y entonces justamente este es el rango en el que en 1.5 a 5 estamos los semiconductores orgánicos, ¿verdad? Muy cercanos al 1.1 del silicio, y para este caso, pues justamente ni los calcogenuros nos han alcanzado, que están alrededor de 2, más o menos, algún ajuste, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos en electron volts 1.5, pero en este caso es resistividad de hoja, ¿verdad? Tenemos aquí un sensor por pequeños cambios al antes mencionado, y los pequeños cambios fueron, como lo dice la tabla aquí abajo, en donde la estructura fue, pues por supuesto, un PET hito, fue flexible, tuvimos nanopartículas de cadmio, tuvimos la membrana que ya conocemos en estas diapositivas pasadas, pero la dopamos con cobre, nanopartículas de cobre, que también pues en la tesis de la maestra hemos sido ampliamente hurgado en todo lo que hizo en su pregrado. Y entonces la maestra estabilizó unas nanopartículas que nos dejó como legado que la elemental tenía cierta característica, pero el óxido, que era la color, bueno, pues como el óxido, por supuesto, cobriza, ellas tenían mejores características eléctricas. Entonces quisimos hacer esto, en nosotros plantearnos el cómo se comportarían los ajustes de una membrana aferrándonos a un dopaje inorgánico con nanopartículas metálicas, y pues bueno, tenemos estos ajustes. En la última, que es nada más PET hito, como ánodo o puerta, ¿verdad? Transparente de lo que es el prototipo. Nosotros colocamos la membrana y hicimos ajustes de mediciones, y tenemos que con glucosa presenta una resistividad menor. De ahí que, pues, a menor resistencia, mayor conductividad. Esto nos deja claro que los materiales orgánicos, pues, por sí solos presentan o despliegan mejor con su reticulación. Y, pues, en este sentido, cabe mencionar que somos muy exigentes en el laboratorio, somos muy exigentes en el grupo de electrónica orgánica para lo que es el mecanismo. Aquí lo que es el mecanismo tiene que resultar en una amplia, para empezar, amplia pureza, con un rendimiento alto. Y si podemos ubicarnos aquí arriba en la gráfica que indica número 3, pues ya alcanzamos con estos ajustes, ¿verdad? Quitando nuevamente el orgánico, quitando nuevamente, pues características de otros mecanismos que habíamos estado utilizando, pues ya tenemos una linealidad de medición, que para empezar, pues fue lo que la introducción hablé, ¿verdad? Que tenemos linealidad, reproducibilidad. O sea, prácticamente estamos necesitando a alguien que haga doctorado para que haga ahora sí, una instrumentación integrada con nuestro prototipo. También ahí lancé por debajo del agua a alguien que está presente, que no quiero decir su nombre. Entonces, bueno, pues estamos en ese paso, como podemos observar, y tenemos exageradamente también, puedo destacar que cuando tenemos hiperglucemia, en la tabla número 6, bueno, que es la imagen número 6,
llegamos a tener 0.5 en la resistividad para poder decir que destacamos de entre hipoglucemia e hiperglucemia, entre lo que es el padecimiento y que no lo estamos nosotros diagnosticando, pero es como un reconocimiento de este biomarcador para el padecimiento diabetes. Nosotros estamos teniendo que nada más la membrana orgánica puede alcanzar a llegar con estos ajustes de menor resistividad. Entonces, pues bueno, el camino bastante bien recorrido. Bueno, aquí está la celda fotovoltaica del próximo a graduarse como maestro en ingeniería eléctrica. Este es pues los ajustes del fenantreno, que estos 3 bencenos arriba con los nitrógenos son el grupo destacado y que pues ya los ajustes en los bracitos como una herradura es lo que estamos nosotros asignando con esta característica hacia la celda fotovoltaica. Y si recordamos nosotros que tenemos el quimisensor de cobre, que tiene sus diferencias en estos brazos de herradura, nosotros podemos saber que si aquel fenantreno, aquel fenantrolina, hizo ajustes con cobre, entonces nosotros tenemos planeado hacer una amplia característica de reconocimiento óptico para almacenamiento de esta radiación, ¿verdad? Como celda fotovoltaica, y nosotros poderla tener ya, porque con este quimisensor, con el quimisensor de cobre, alcanzamos el quenching. Podemos atrapar la luz y completamente inactivar la luminiscencia para nosotros desactivarla y usarla en el momento que nosotros podamos requerirla, ¿verdad? Está este paso de la tecnología, el poder hacer estas pruebas. Sin embargo, el maestro que está desarrollando este proyecto actual partió de una solución que es muy ridícula, decir la concentración. Pesamos unos gramajes de 0.0003 miligramos de material fenantrolina y lo disolvemos en 5 mililitros de su solvente, por supuesto, ¿verdad? Que en este caso es el diclorometano. Y nosotros llegamos a obtener con unidades adimensionales una cantidad de digamos, 75, aquí pudiera ser. Sin embargo, con estas inquietudes, desde esa concentración mínima de actuar como semiconductor, por supuesto que trabajamos desde la síntesis, caracterización, pero vigilamos mucho la óptica, porque todos sabemos que la óptica va linealmente en función de la semiconducción electrónica. Entonces, de aquí vigilamos los mecanismos que para otra celda fotovoltaica, que ya más adelante se las voy a mostrar, llegamos a la fosforescencia. Entonces, por sí sola la membrana ya sin este ajuste como la fenantrolina, adoptando en coordinación con el mecanismo de coordinación para censar el cobre y hacer el quenching, que todo va directamente a la celda fotovoltaica. Nosotros obtuvimos la fosforescencia solamente por acciones orgánicas sin necesidad de ninguna nanopartícula metálica. Entonces, lo que hizo el maestro en este caso fue doblar la concentración del material, porque también esto lo vigiló óptica y eléctricamente. Entonces, estamos teniendo estas pequeñas unidades adimensionales, recordando que la solución precursora para este cambio fue despreciable, ¿verdad? Entonces, de ahí él hizo el doble y entonces notó que se fue hasta el doble también de características ópticas, pero también se fue al doble de características eléctricas. Desde aquí, nosotros ya tenemos otro angulito abarcado en la tecnología con el proyecto de CONACYT, debido a que nosotros podemos tender y abarcar grandes áreas. Nosotros podemos seguir haciendo múltiplos, podemos escalar perfectamente el material, pero no tenemos que arriesgar la flexibilidad, no tenemos que arriesgar la dimensión, no tenemos que arriesgar lo flexible, nada de todas las propiedades, pero sí podemos ir abarcando grandes áreas, multiplicando y escalando las características en cuanto a la solución precursora. Entonces ya nosotros vamos a saber cuánto material hacer por la química suave, ¿verdad? Dijimos que retiramos todo lo que es, antes utilizábamos algo muy aparatoso como síntesis orgánica y sistemas cerrados, lavado de atmósferas, y altamente costoso, y ahora en ambiente abierto, pero con características de agitaciones ultrasónicas y todo tendiente a la química verde, y entonces estamos teniendo estos tipos de comportamientos, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos también aquí lo que quise mostrar,
con la característica en porciento de transmitancia, es que pues también se calcularon los band gaps ópticos, ¿verdad? También tenemos unidades adimensionales cuando ya se hicieron más ajustes en la membrana, que se hicieron para poder descartar y mostrar, no nada más porque lo observamos nosotros, probamos el que nosotros hicimos ajustes con nanopartículas, cambiamos de nanopartícula de cobre a nanopartícula de cadmio, cambiamos a dopaje con PANIT, cambiamos a solamente la membrana, doblamos concentraciones escalando y bueno, todo nos lleva a que los materiales son completamente excelentes en la participación de propiedades duales. Bueno, este es un resumen de todo el trabajo del maestro en su maestría, y yo quiero resaltar perfectamente el que tenemos aquí en la izquierda, en la parte inferior izquierda, material completamente orgánico, todas las demás tienen ajustes cadmio, ajustes cobre, ajuste todo lo demás antes mencionado, pero aquí tenemos el band gap óptico que nos arroja 1.5 en el límite inferior, ¿verdad? De lo que es la recombinación de los orbitales HOMO y LUMO. Entonces nosotros estamos en el límite inferior, en donde ya, pues creo que el destacado desempeño en la función de trabajo, pues solamente requiere y nos grita, nos está hablando a gritos de que hagamos el dispositivo, ¿no? Ya él también está trabajando en el área, queremos abarcar grandes áreas y está codirigiendo un proyecto de ingeniería biomédica para abarcar estos proyectos, bueno, estos puntos que en los objetivos específicos no se tomaron en cuenta, pero que ya se están haciendo en un proyecto, pues bueno, pues ya con la participación de él y su alumno para poder abarcar pues esto que estamos viendo en cuanto a extensión de áreas. Todo esto aquí, pues yo quiero hacer un paréntesis en lo que pues por supuesto está abarcándose todo lo que los rubros de la investigación exige, ¿verdad? Como por ejemplo difusiones, va a ser patente, va a ser por supuesto pues proyectos presentados en editoriales pues de alta talla como son JCR y demás, como proyectos pues extendidos, ¿verdad? Con largo aliento, como lo pide CONACYT, en la frontera del conocimiento, pero pues yo creo que desde los semiconductores orgánicos, pues no tenemos más que hacer, porque justamente la semiconducción no va a pasar a la conducción metálica, como es pues el semiconductor con una brecha borrada, porque como los metales tienen, ni tampoco vamos a llegar a tener la del silicio, como los inorgánicos tienen tampoco. Entonces, podemos abarcar, creo que desde este punto estamos en el límite inferior y pues bueno, esto es los ajustes que podemos estar mostrando con una alta pureza, reproducibilidad. Puedo seguir diciendo lo mismo, pero este es el entusiasmo del mejor dato obtenido. Y esto también vale resaltar que es altamente costoso, pues no, porque estamos teniendo un procesamiento a partir de solution mixing, que es donde se obtiene la reticulación. No tenemos otro detalle que mencionar porque todo es base agua, el PBA, todo el rollo. No nos desactivamos por presencia de humedad porque somos base agua. Y entonces, desde ese punto de vista, ahorita vamos a ver sus opiniones, pero pues esto es como que la estrellita, ¿no? Del grupo. Pues los comportamientos eléctricos, este es el diseño de la estructura que el maestro diseñó para poder estar haciendo el prototipo en el laboratorio. Aquí está como él pudo hacer esta determinación utilizamos el portaobjetos para poder el prototipo de celda fotovoltaica desarrollarlo ahí nivel laboratorio como pues sin uso de características controladas. Vemos ahí que lo único que tenemos que atacar es pues la tensión superficial de lo que es el solution mixing, se queda como un depósito por solution casting y pues aquí tenemos control completamente de área, volumen, concentración, ya todo es reproducible. Cuando ya se seca se ve así un poco como que, ay, ¿qué está pasando? Pero bueno, podemos recordar que estas mediciones, porque esto está entre contactos ya en el laboratorio tenemos cromo, como les decía, en donde fuimos a sondear a General Electric y pues esta empresa nos arroja pues de sus remanencias como materiales que son pues ya que pierden, nos regalaron al guía unas muestras de las obleas de lo que son los contactos ómicos y bueno, utilizamos como el hito en flexible y pues aquí podemos observar claramente que en la imagen pues el maestro no tiene apagada la luz, pero
pues también vimos la tabla que cuando tenemos completamente apagado, pues podemos tener esos ajustes importantísimos. Cabe mencionar que en estas concentraciones pequeñas, pues ya el maestro recolectó medio volt, ya de todos los ajustes de valores de medición, pero estamos teniendo un material, para recordarlo, una solución de 0.003, que es prácticamente a la hora de que pesamos en la balanza son tres granitos que parecieran de azúcar, y eso se disuelve a 5 mililitros, y él toma de ahí 2 mililitros para llegar a obtener, pues todo lo que es el sistema en solution mixing, y que lo seca por solution casting, o sea, prácticamente nada de control, son cosas muy, que la evaporación y las velocidades de los solventes, que es a lo que me he dedicado más, los sistemas de solventes, podemos tener la velocidad a través de esto a temperatura ambiente. Y pues ese es el laboratorio donde está el sustrato, y el otro laboratorio, por eso no podemos tener el ajuste, porque es el laboratorio de biomédica en la Universidad Autónoma, y pues ese laboratorio se emplea para hacer, para dar clases, todo el mundo hace prácticas, etcétera. Entonces, pues no podemos tener al alcance la oscuridad como en la otra tabla que hicimos, pues las pruebas en que los ajustes pueden ser variables. Aquí hay un resumen del maestro, pues ya yo creo que lo que hemos estado diciendo, pues nada más quise resaltar pues el bandgap óptico que se obtuvo, los valores de 1.48, pues que lo redondeamos a 5, 1.5, y pues los otros valores cuando la molécula es completamente orgánica, sin acceso de lo que está en la banda amarilla, que es pues todos los dopajes antes mencionados. Tenemos ese buen ajuste, y pues bueno, yo creo que desde aquí tengo ganas de tomar un traguito de agua y quisiera escucharlos, sus opiniones. Muchas gracias, doctora María de la Luz. Un tema muy interesante y desde luego muy amplio, que no dudo que va a haber preguntas aquí entre las personas que están presentes. Es momento de levantar la mano de manera digital para las preguntas o dudas que puedan tener. Por favor, Jesús Uriel. ¿Ahí me escuchan? Claramente. Sí. Hola, doctora, ¿cómo estás? Qué gusto verte y ver cuánto ha avanzado tu proyecto. Muchas felicidades. Antes que todo, muchas felicidades. Se nota que ha habido mucho trabajo. Quiero preguntarte, en cuanto a la reticulación de tus polímeros, ¿puedes contarme un poquito más? ¿Es mezcla de dos polímeros? Cuando hablamos del proceso de reticulación, estamos hablando, doctor, de un proceso en el que cuando nosotros tenemos un sistema de reacción, tiene que participar tres cosas orgánicas. Entonces, en esta matriz polimérica, que es la mayor, utilizamos del PBA de 130,000 su peso molecular. Nosotros tenemos un polietilenglicol de 200 y de 400. Ahí cabe mencionar otros detalles que no los mencioné. Hay muchas cosas que no mencioné para poderlos aquí, por eso dije al inicio, ojalá tengamos oportunidad más adelante de seguir mostrando a lo mejor ya un proyecto más enfocado a uno solo por plática. Pero puedo decirte que el polietilenglicol a 200 y 400, como sí es cierto, es una extensión de matriz polimérica, pero se utiliza como ancla. Quiere decir esto que nosotros lo utilizamos para anclar con los OHs del polietilenglicol, y a su vez la concentración que metemos al PBA, el PBA o todo lo que es molécula orgánica actúa como material inteligente, y la concentración automáticamente divide en la solution mixing, controlando todos los parámetros que son pocos, la agitación, el tiempo, temperatura, concentraciones. Entonces, la concentración que tenemos de PBA inmediatamente en contacto con la concentración del polietilenglicol en las diferentes pesos moleculares, los divide y los extiende con los espaciadores idénticos entre uno de otro, y ahí es donde va a entrar la concentración, en este caso, pues del material semiconductor con bencenos, y entonces se da la reticulación. La reticulación significa que tres cosas orgánicas van a hacer, pues, canales, y esos canales, pues, si bien es cierto, filtran luz, si bien es cierto, filtran en el caso de una celda fotovoltaica, pues esa luz, ¿no? Y la atrapa en los bencenos. Si bien es cierto, también filtra, pues, un analito, porque las porosidades de esa reticulación permite perfectamente utilizar a los materiales como un soporte de analito.
y podemos prescindir de esas enzimas. Entonces, la reticulación, para ahora sí aterrizarte, tiene que ser 3 cosas orgánicas de diferentes pesos moleculares, ahí está. Y no, Oye, hombre, otra cosa doctora, te cuento con los solventes. Eso, para allá voy, para allá voy. Cuando tú utilizas un sistema de solventes, cambia. Si te mueves de uno de esos solventes, si cambias tu sistema de solventes un poquito, tu material se va a comportar de otra manera durante los procesos de evaporación y solidificación de tu película, ¿es cierto? Vamos a imaginarnos algo. Ojalá y que Dios no sea tan cantinflas para imaginarnos esto. Resulta que tú tienes un solvente. Imaginemos la estructura de un solvente y rápidamente digo el metanol, perdón, etanol. 2 carbonos, 1 H. Y yo lo imagino como una barrita, un rectángulo. Y ahora imagínate la molécula que tú quieras, porque tú tienes en tu mente la molécula tuya. Esa estructura o todas las que les mostré, esas estructuras van a estar separadas por esa barrita rectangular, ¿verdad? La concentración de tus estructuras va a decir cuántas barritas del etanol va a tener de por medio entre estructura y estructura. Cuando se evapora este material, yo tomé esa solución y la dejo en una película, todas las técnicas de tecnología que puede abarcar el depósito de películas delgadas, ya utilicé spray pirólisis, ya utilicé deep coater, ya utilicé spin coater, ya utilicé pues casting, la amadísima casting para todos los materiales pequeños. Entonces, cuando decimos esto, hasta la solution mixing, podemos llevarla a casting. Entonces, cuando decimos esto, nosotros vamos a saber que se va a evaporar en la velocidad de ese solvente. Eso ya lo sabemos. Pero cuando se evapora, doctor, se va a evaporar dejando ese fantasma y ese espacio entre materiales. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, como mencioné en el trabajo de la maestra Viviana, nosotros hicimos ahí probando que el pentaceno era más soluble con, pues sí, el diclorobenceno, claramente. Y eso me lo exigió a mí un doctor en un artículo. No, yo se lo defendí a la maestra porque cuando se detiene ahí algo como la anisotropía, pero nosotros podemos hacer uso de, por ejemplo, del ultrasonido para que se hagan más pequeñas las partes ahí dispersas. Entonces es cuestión de emplear ahora sí, pues el juego de los solventes, como por ejemplo el sistema de solventes compuesto de aquel que solubiliza muy bien y aquel que solubiliza muy mal. Ningún trabajo empieza en mi grupo si no hacemos una tablita de solubilidades. Y a partir de ahí, porque yo principal y antes de la ciencia, quiero saber con qué me vas a lavar el material. No me contamines. Pero ya con esa información sabemos que vamos a tener esos 2 solventes y si tú te fijas en tu laboratorio, haces la mezcla de 2 cosas y hay una turbulencia, por es que la miscibilidad a veces no quiere participar, pero tú la vas a obligar porque tu material tiene que ser afín a uno y totalmente contrarrestar el otro. Y ahora sí va a haber una acción de mezcla para nosotros saber ahora sí cuánta relación molar entre el sistema de solventes. Y es todo un mitote, pero es bien fácil. Es muy sencillito, pero lleva toda una metodología. En este caso, yo creo que la metodología es lo más riesgoso, porque los estudiantes en la maestría de ingeniería eléctrica, pues no son químicos, ni queremos que lo sean, ¿no? Pues ahí es como que un poquito tenemos que entrar más al detalle y es muy fácil porque desde este punto, en este tema con los solventes, yo creo que me he especializado en cristales líquidos, en parafenilenos y en todo lo que te pueda decir, pero desde los sistemas de solventes es donde yo he tenido más colaboración. ¿Por qué? Porque es en donde yo puedo destacar aquellas cosas que, aunque les diga, no les han salido, hasta que yo lo hago y ahí está. Quiere decir que tú tienes que combinarlos, identificar quién solubiliza, quién no solubiliza y luego hacer juegos. ¿Cuánto con cuánto? Y de la técnica de rocío pirolítico para crecer estos materiales en forma de películas, ¿cuál es tu opinión? Ay, la amo. Porque yo conozco mis materiales a todos en la técnica de drop casting. Y si bien es cierto, hablando desde la química a microescala, nosotros partiríamos de la técnica de rocío pirolítico como si fuera química mi alegría. Entonces, cada rocío se empalma como drop casting y me enmascara un falso positivo, un falso negativo,
en las respuestas que yo quiero, porque no puedo cuantificar en ese rocío cuántas gotitas se empalmaron. Entonces, eso es todo un juego que ya tenemos también controlado. Tengo un proyecto que no lo mostré aquí, en donde se hicieron técnicas como ahí en el laboratorio están todos los procesos de formación de películas. Entonces, crecimos por rocío pirolítico, pero luego nosotros podemos hacer uso de las técnicas combinadas para hacer una difusión de estos materiales, y aquello que quedó mal, un tipo de ángulo, porque allá se empalmaron más rocíos y aquí menos, y lo que el ambiente te da por un flujo de aire. Entonces, nosotros lo aplanamos con un spin coating encima y que una película completamente, entonces, lo es todo para nucleación, para el proceso de crecimiento de películas, en la adherencia de películas, lo es todo el rocío pirolítico, y entonces puede fungir tanto arriba como abajo cuando es mezcla de técnicas de depósito. Excelente, y te cuento rapidísimo, esta pregunta iba encaminada porque te voy a presumir ahora yo. En nuestro grupo nos hemos especializado, nos hemos afilado como navaja suiza en el diseño de las metodologías basadas en rocío ultrasónico, sí, para crecer materiales, pero también para depositar materiales. Lo que menos yo he explorado es esta parte del ensamble de moléculas orgánicas y menos todavía el depósito de polímeros. Pero como tú lo dices, los solventes o el sistema de solventes en el que tú tengas a tus precursores que van a formar la película van a dictar mucho de las propiedades que va a tener la película al final. no, hombre, Entonces, pues hemos llevado este sistema a un muy alto grado de control. Es decir, podemos alimentar las soluciones precursoras a la par que utilizamos aditivos o antidisolventes, los solventes que tú dices que no disuelven muy bien, por ejemplo, a los polímeros, y contrarrestar codepositar polaridades. o depositar como si tú lo mezclaras en tu solución. Sí. Esto tiene la ventaja de que, obviamente, tú ya lo conoces, cada microgota de los precursores puede ser rodeada de microgotas controladas de los antidisolventes, aditivos, etcétera, para controlar todavía a un mayor grado las cinéticas de nucleación y crecimiento de tu película. Entonces, muy probablemente, pues hay ahí algunos puntos de interés con los que pudiéramos, no sé, pensar en trabajar o ver qué podemos hacer, en un futuro cercano, ¿no? Claro, no, completamente de acuerdo. Te digo, ya me incluía un programa, me dieron hasta nombramiento en un proyecto politécnico, como investigador visitante. Dije, ay, ¿esto por qué me lo gané? Por los solventes. Por los solventes, que Sí, no le hallaban sí. y no le hallaban. Me especialicé altamente, esto no lo mencioné nada, porque cuando llegué al programa de Investigadores por México, pues la colaboración directa en ese grupo que antes fui, participé con la doctora Amanda Carrillo Castillo, pues me capacité altamente en calcogenuros, pues para estarlos utilizando y yo ver cómo podía extraer las mejores función de trabajo de mis materiales también, pero pues ya tengo otras vertientes y ya me pude asociar a otro grupo también, debido a que tengo otras diferencias en la síntesis que tiene el grupo de la doctora, compañera de trabajo, en donde ya hay un proyecto completamente establecido, pero cuando yo ya metí unas afinidades que la química te aborda, por ejemplo, estequiometría total, si no, no trabajo. Si tú me vas a decir que no está bien calculado, entonces yo no le quiero entrar porque las variantes se van a multiplicar, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido no se había controlado antes, o en ese trabajo no se controla antes la estequiometría, hay demasiado residuo, que yo estoy aprovechando porque traigo ahí, de ahí extraigo las nanopartículas de esos residuos, pero ya me he ido incorporando en donde el tema y todo una línea de investigación solventes y sistema de solventes, es toda una línea de investigación que alimenta la función de trabajo de, en este caso, los polímeros. También está siendo importante en los calcogenuros, por ejemplo. Entonces, Sí, los cálculos, totalmente. Nosotros no, hacemos haluros metálicos. Por ajá, ejemplo, Luis Alberto, estudiante de doctorado del doctor Ciro Falconi, él
está trabajando muy, muy cercanamente con sistemas de solventes para mejorar las propiedades optoelectrónicas de los haluros de plomo que él está depositando. Doctora, te agradezco muchísimo, ya no robo más tiempo, los demás probablemente también tienen preguntas. Te Pero agradezco pues mucho y bueno, podemos seguir felicidades. platicando, ¿eh? Seguimos Claro que platicando. sí, esto es solamente para sentar un precedente y decirte que ojalá y nos podamos reunir pronto para ver cómo podemos trabajar juntos. Adelante, estoy a que me digas algo, pero te pierdes, doctor. Te voy a escribir un mensajito. Doctora, Claro muchas que sí, muchas felicidades. gracias. 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 Creo que Viviana levantó la manito. Sí, Viviana, por favor. Muchas gracias, doctor. Hola, muchas gracias por tu presentación. Me da gusto ver que de un trabajo de que yo, o sea, yo no sabía nada de cómo trabajar en el laboratorio, pero fui aprendiendo, pues gracias a que tú me enseñaste muchas cosas y, o sea, me da gusto ver que de ahí salieron ya muchas cosas con las que siguen todavía trabajando. Entonces, eso motiva a seguir, haciendo cosas, porque no sabe uno cuándo pueden seguir, siendo importantes, ¿no? O relevantes. La pregunta era específica al tips que mostraste con el fenilborónico. Ese, ¿de dónde partieron para sustituirlo? ¿Partieron de la pentasenquinona o del pentaceno ya directamente? ¿Todavía se puede ver que compartí o cómo estoy? Sí, todavía se ve tu presentación. Bueno, entonces si yo me voy al fenilborónico, vamos a recordar un poquito tu estudio. Nosotros partíamos de un material en el cual era el anillo central. Y ese anillo central lo teníamos que poner pues en agitación con aquel sodio por 2 horas, ¿verdad? La fuente de sodio para que estuvieran los sitios activos. Sí. Y entonces, ¿puedes ver mi cursor que se mueve? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si este pentaceno lo volteas hacia acostadito, quiere decir que este material partió de este terfenileno. Yo hice este parafenileno. Ah, ya. Sí, es cierto. En vez de poner el anillo que es el central, pusiste ese. Ajá. Y luego ya el tetrabromo ortogileno son esta parte de arriba y esta parte de abajo. Al lado. Ajá. Ándele, chula. Sí. Sí, porque, o sea, siempre era el rollo de ver que, o sea, a partir de ya la molécula hecha, la parte de los 5 anillos era difícil, ¿no? Entonces Sí. lo abordan de una manera muy, muy inteligente. Muy así, y ahora esto, la síntesis, se hace en un embudo de extracción. Ajá. Pongo los precursores ahí y agito todo en el embudo de extracción y ahí se pone amarillo y ahí se pone rojo con el DMF y ahí se pone azul y ahí se pone todo. Ahí le meto también el poder hacer la limpieza con los sistemas orgánicos para meter el éter y me separe todo lo de agua con todo aquello y entonces terminamos con el embudo de extracción quitando todos los líquidos y ahora sí vamos a lavarlo. Aquí puedes ver la parte de temperatura, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿te acuerdas aquí en la temperatura ni atmósfera, que eso era un rollo? Bueno, yo me acuerdo. Que cuando quisimos hacerle la pentaquinona, que teníamos que utilizar los bisulfitos, todo un tema. Ahorita ya es algo que ya está muy, muy, muy estandarizado y muy padre. Cualquier pentaceno lo podemos hacer. Y aquí la intención, no nada más porque fueran con ácido borónico, sino que con este terfenileno, pues se extiende la piconjugación. ¿Verdad? Exacto, sí. Y aquí ves a un lado lo que es el pentaceno amina. Pues aquí el del medio fue una amina realmente, fue la anilina, porque ya ves que hacíamos con Ana hacíamos la polianilina, la pani. Bueno, no mostré nada de pani, tengo un montón de trabajo de pani. Sí, también lo de Jorge, ¿no? Sí, lo de Jorge, pero con Ana lo pudimos aislar. Ya tenemos las 3 fases, pernigranilina, esmelalina base y esmelalina sal, que es la más conductiva. Y entonces, pero partiendo de esa anilina, fue la central y ya obtuvimos un pentaceno estabilizado con toda la intención de que no se nos estropeara a los 10 minutos. ¿Te acuerdas de la solución? Sí. Y entonces ya son completamente estables y este pentacenoamina es así blanco que decía Vivi en el laboratorio.
más puro que la Virgen. Así es. No, y la parte de los solventes que mencionas sí es bien importante, porque nosotros aquí nos hemos dado cuenta de la necesidad de utilizar diferentes sistemas de solventes para lograr controlar ciertas características de nuestras películas. Ojalá pronto podamos tener otra plática que nos puedas dar referente a solamente solventes, porque ese es un tema que nos interesa bastante y pues ojalá se dé. Gracias. Sí, claro. Sí, muchas gracias, de nada. ¿Alguien más tiene duda? Muchas gracias, Vivi. También el doctor Ciro. Adelante, doc. Hola, ¿qué tal, María de la Luz? Es un placer ver a alguien tan entusiasmada y tan motivada en su trabajo. Me da mucho gusto ver que has estado incursionando en esta cuestión de los polímeros semiconductores. Y hay unas cosas interesantes, muy interesantes, algunas que pues son de mucha utilidad, no nada más para los polímeros, como mencionaba Vivi, sino también para algunos otros materiales inorgánicos, como los que estamos trabajando nosotros con rocío pirolítico. En términos generales, bueno, te felicito antes que nada por todo ese trabajo que estás haciendo, que realmente se antoja pues así como muy pionero y también muy castigado, ¿no? Una de las cosas que son importantes en semiconductores orgánicos o inorgánicos es precisamente el bandgap. Déjame apagar esta cosa porque creo que es muy lento, ¿no? Pero bueno, el bandgap es muy importante y lo que yo estuve notando es que ustedes hacían mucho monitoreo de las características de absorción y de monitoreo del bandgap de los materiales. Eso por un lado. Por otro lado, para cuestiones sobre todo fotovoltaicas, te interesaba más bien un bandgap reducido, ¿no? El silicio tiene un bandgap indirecto de aproximadamente 3 electron volts, pero el, el indirecto es de 1.1 electron volts y un bandgap directo de 3 electron volts, más o menos esa es como va el silicio. Y generalmente tú tienes razón en cuanto a que las características ópticas son importantes para determinar el bandgap. Un bandgap de 1.5 electron volts te va a dar una absorción más o menos fuerte de casi toda la luz visible. Y generalmente se manifiesta en un color oscuro o negro, por así decirlo, de los polímeros. En tu caso tú observabas, yo vi que tenías más o menos materiales semitransparentes o transparentes. Sin embargo, el bandgap que tú reportas es de alrededor de 1.5 electron volts, ¿cierto? Sí, es cierto. ¿Hay alguna inconsistencia ahí o es las características de absorción que no son tan fuertes o cómo es? Bueno, ahorita estamos teniendo, no sé si la pregunta la entendí bien, en cuanto a la saturación, lo que es el color, y también Sí. con las características del bandgap. Bueno, nosotros estamos teniendo mediciones que esto va a ser, en caso de que el maestro se llegara a animar a hacer doctorado, pues esto va a cambiar con toda la característica de una solución más concentrada. Esta solución que yo les había dicho, él está utilizando aquí en el efecto fotovoltaico una solución que está en 5 mililitros disolviendo 0.0003 su material. Nada. Son niveles traza, o sea, como vemos ahí las pesas, que no se te pierda, porque entonces, ¿qué vamos a tener? Y toma esa característica de color amarillo. Pero si bien es cierto, hay más trabajo ahí detrás de este proyecto con el maestro, en el que él hace en el SEM, cuando mandamos la microestructura, vigilarla en el SEM,
podemos observar que estos generan conglomerados. En esa microescala casi imperceptible, pero que para la luz es importante. Algo que yo comparé también perfectamente con el trabajo de Viviana cuando hicimos ese estudio óptico para que los materiales pentaceno completamente oscuros, azul completamente oscuro, se pusiera como punto cuántico. Y entonces me arrojaba estas mismas características, porque las soluciones nunca las hemos manejado más concentradas. Un trabajo siempre empieza de una concentración muy pequeña, pero esos puntos a nosotros y los conglomerados me permiten tener esta situación de poder tener esta luminiscencia, y podemos observar que también por la transmitancia, esto, a pesar de que pareciera transparente el material, pero con esos conglomerados se va viendo el porcentaje de transmitancia disminuido. Entonces, eso yo creo que le asocio a esta respuesta ya en la resistividad. Probablemente es eso lo que tú mencionas, que es una cuestión de densidad del material en un medio más transparente, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y a medida que esta concentración va aumentando, también se va mejorando esa resistividad, decrementando, o este band gap reduciendo. Claro, claro. Muy bien, pues suena muy interesante y pues muchas felicidades. El trabajo que estás haciendo es muy interesante y continúale allí. Se ve que va a haber para mucho más. Gracias. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que desee levantar su mano? Bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecer su presentación, doctora María, un tema muy interesante y muy, muy extenso, desde luego, por lo que pudimos ver. Muchas felicidades por su tema. Doy por concluido el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes y desde luego le vuelvo a reiterar nuestros agradecimientos, doctora. Hasta luego y que pasen buen día. Muchas gracias, agradezco el espacio, su invitación y estoy a la orden en cualquier momento que se pueda suscitar otra reunión, pues adelante, ¿verdad? Estoy a la orden. Claro que sí. Un gusto, profesora, y que estén muy bien. Igualmente, excelente tarde a todos. Gracias por su participación y su asistencia. Gracias, secretario. Gracias. Hasta luego. Gracias.